Vamos a ver. Me falta tu cuarto.
Bueno, jóvenes, buenas noches. ¿Se escucha el audio? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Hola, hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Buenas noches, Inge. ¿Se escucha? Ahora sí. ¿Se escucha, ingeniero? Buenas Buenas noches. noches, Inge. Buenas noches, buenas Se noches. escucha, Inge. Ya. Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a ver todo lo referente a las partes que tiene cada uno de los equipos del sistema de refrigeración. Ya empezaremos con lo que sería compresores, luego vamos a ir por los evaporadores y luego por los condensadores, ¿ya? Primeramente, antes de hablar del tema, vamos a entender qué son esos equipos en el sistema de refrigeración. Ya dentro de su programa, su app de Moodle, ya ustedes pueden ver, creo que ya han entrado ya a la app, ¿no? Ya dentro de la app, voy a compartir ahorita. Ya, ustedes van a ver de esta manera, ¿no? Ya, como está la app, y lo mismo que teníamos en el avance, solamente que ya está mediante una plataforma dirigida al instituto, ¿no? Incluso dentro de la plataforma nosotros podemos ver que el acceso está con INTEU, que es el Instituto Tecnológico Pentaguazú, y la ruta de acceso, ¿no? Que tiene por el link de internet. Los contenidos son lo mismo, la diferencia es que ahora ustedes ya como usuario, por ejemplo, Moisés, va a tener todas las materias que va a pasar en el semestre, ¿ya? Con todos los docentes en el mismo, en un solo ingreso, ya no van a ingresar de manera individual, ¿ya? Entonces ahora está más organizado, ¿ya? Y dentro de ello van a ver los contenidos nuevos que he colocado, que sería el contenido de la unidad 4 como compresores y el contenido de la unidad 5 que son evaporadores y condensadores, ¿ya? Entonces nosotros nos vamos a entrar a lo que serían compresores. Hay una breve entrada de un resumen, ¿ya? Que ustedes pueden ingresar y ver. En ese resumen muestra un poco de cómo sería un resumen de los tipos de compresores que existen en cuanto a la refrigeración. ¿Alguien tiene una idea de qué es un compresor? Voy anotando la participación. Hola, hola. Jóvenes, ¿qué es un compresor? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Ha escuchado qué es un compresor? Es el encargado de comprimir, ¿en qué? Ya, pero un poquito más específico, a ver. No sé, de comprimir aire, puede ser. ¿Alguien más Ingeniero, tiene otra opinión? Sí. hay varios tipos de compresores. Ya. ¿Cuáles son? A ver, vamos a cerrar esto. A ver, ¿cuáles son los tipos de compresores? ¿Ah? Bueno, parece que te estás entrando a Google e Internet y eso no es válido, ¿no? A ver, ¿alguien otro tiene otra idea? Bueno, en realidad la palabra misma lo dice, son compresores, ¿no? Se encargan de comprimir, ¿ya? Pero ¿cuál es el objetivo de comprimir? ¿Por qué se comprime un gas, ¿no? Porque en realidad lo único que podemos comprimir son gases. No podemos comprimir líquidos ni podemos comprimir sólidos, ¿no? Porque las moléculas se encuentran demasiado juntas y estas no pueden ser compresibles, ¿ya? Lo que se puede hacer en una molécula cuando está muy junta es fusionarla, fisionarla, o sea, partirla
para poder hacer una explosión y poder utilizar sus electrones y poder producir calor o energía, que es el caso de lo que sucede en las plantas nucleares, ¿no? ¿Ya? Pero en lo que son plantas, en lo que son, en la palabra en sí, en el tema de refrigeración, eso no nos sirve, ¿ya? Lo que a nosotros nos sirve en el tema de refrigeración es el tema de comprimir, ¿no? Ese es el objetivo principal. Un ratito. Se me ha disparado esto, a ver. Aquí está. ¿Ya? Entonces, la compresión, el fin que tiene es hacer esa compresión de los gases para darle un fin o uso. Por ejemplo, en el tema del aire, se comprime ¿para qué? Para poder hacer de que este mismo tenga fuerza, tenga potencia, ¿ya? Y poder hacer mover o empujar cosas, ¿ya? Y hacer un bien o uso de ese mismo movimiento. Podemos empujar equipos con aire comprimido, ¿ya? Y mediante la ley de Newton, ley de presiones, podemos nosotros hacer que ese empuje nos haga mover distintos equipos o funcionamiento de equipo, ¿ya? Ahora, esa compresión que se hace, ¿ya? Es simplemente con el fin de transformar esa energía en algo, energía mecánica, esa energía de compresión en energía mecánica. Eso es en el caso del aire. Pero en la refrigeración, ¿alguien tiene una idea para qué se comprime? ¿Cuál es el objetivo de comprimir? A ver, escucho. Les doy unos 2 minutos. ¿Cuál es el objetivo de una compresión en la refrigeración? Sabemos de nuevo, voy a repetir, que en el aire se comprime ¿para qué? Para poder usar eso en una energía mecánica o para poder almacenar ese aire, por ejemplo, en un pulmón para futuro usarlo, ¿ya? Y tener tal vez ese gas, ese aire comprimido ahí para algún uso. Por ejemplo, una llanta. Nosotros almacenamos el aire en la llanta para poder hinchar la llanta y poder tenerla esta con el aire, ¿ya? Pero eso es en el aire. Ahora, en la refrigeración, ¿para qué se comprime? Bueno, jóvenes, acá, para que ustedes vean, hay un dibujo que lo vamos a ver varias veces, ¿ya? Es el dibujo principal de la refrigeración, ¿ya? Este que está acá. Lo logran ver, ¿no? ¿Se logra Sí, ver? se logra ver. Ya. Sí. Entonces, yo voy a pasármelo el iPad mejor para explicar mejor. ¿Este es un dibujo de aire acondicionado de ingeniero o de qué? De cualquier sistema de refrigeración. De cualquier sistema de refrigeración. Ahorita vamos a pasar. Por ahí. Ya. Ahora compartir la imagen. Ya. En este dibujo, jóvenes, nosotros lo que vamos a ver, ¿dónde está el zoom? Uf, esto pidió puta igual. Justo me pidió eso. ¿Qué fue?
Qué macana esto, cuando le da la gana quiere, cuando no le da la gana no quiere. Che. Un dolor de cabeza hasta ahorita. Bueno, vamos a aplicar acá nomás con el mouse. No me deja ni descargar. Qué cagada. Bueno, la parte que vemos acá arriba, pueden ver la pantalla, ¿no? Esta parte que está arriba, vamos a ponerla acá mejor. Esta parte que está acá se le llama condensador. ¿Ya? El condensador lo que hace, ¿ya? Esa de ahí. Como dice el nombre, se encarga de condensar. ¿Ya? Ese es su objetivo, hacer la condensación. ¿Ya? Entonces, Ingeniero, sí. lo estamos viendo a usted. No, no a la pantalla. Puta madre, che. Ya está compartida la pantalla. Ahora, Sí, ahora sí, ingeniero. ya, bueno. Entonces, esta parte de acá, ya llamada condensador, esa de ahí, ya, como dice la palabra, se encarga de condensar los gases, ya. La ven que está coloreada de un color rojizo, ¿lo ven el serpentín? Eso quiere decir que en ese momento los gases se encuentran a muy alta temperatura. Y ese es el objetivo de la compresión, ¿ya? Elevar la temperatura y presión de los gases para que estos puedan ser condensados. Para nada más se usa el compresor, ¿ya? Ahora, obviamente también, si nosotros queremos comprimir un gas, quiere decir que ese gas lo tenemos que absorber de un lugar. Esa absorción de gas se le llama succión, ¿ya? La succión de los gases sirve para poder absorber los gases y mantener una presión estable dentro del evaporador, que es el que está acá con color azul. Logran ver, ¿no? Evaporador, acá lo estoy marcando. ¿Ya? Sí, se ve. Entonces, ese evaporador lo que hace ya es mantener ese gas que sale como gas refrigerante de una manera fría. ¿Ya? Pero ¿cómo logra eso? ¿Ya? El compresor que es el que está acá es un compresor recíproco a pistón, ¿ya? El cual hace comprimir. Un ratito, por favor. Ya, entonces lo que hace el compresor, acá si pueden ver en esta parte de aquí, vamos a ver si le podemos dar un zoom. No, no se puede, a ver. No se puede. Lamentablemente no se puede. Esta aplicación de aquí. Ya, pero bueno, toda esta parte de acá que está el compresor, ya. Acá mismo, esto de acá, ya. Tiene acá, si pueden ver, una válvula que está en este momento abierta, ya. Está abierta porque está succionando, ya, todo el gas que se encuentra en este sector, que es el llamado evaporador. Entonces, lo que hace es succionar el gas para que este gas a una presión baja pueda ser comprimido. Entonces, el pistón, conforme va subiendo en todo lo que se llama acá, que se llama cámara de compresión,
¿ya? Comprime ese gas succionado a baja presión. Al comprimirlo, ¿qué es lo que sucede? Eleva la presión y eleva la temperatura del gas. ¿Ya? ¿Ya? Se comprime porque es un gas. Si fuera líquido, no se pudiera comprimir. Y es una de las cosas importantísimas en un sistema de refrigeración. Al compresor no le puede entrar líquido. Porque el líquido, como lo hablamos en los estados de la materia, en el tema del inicio de la clase en primer bimestre, no se puede comprimir. Porque si nosotros queremos comprimir un líquido, lo que vamos a hacer es que el líquido quiera buscar dónde escapar. Va a aumentar su presión, pero como no puede comprimirse, él lo que hace es empezar a buscar por dónde escapar y puede romper la pieza. Si esto estuviera líquido adentro, el pistón al subir hasta arriba, ¿ya? Lo que hiciera es forzar el cigüeñal y lo podría torcer la biela, ¿ya? Y podría partir el pistón, donde este gas o este líquido que está acá puede entrar por acá adentro. Puede torcer esta biela y puede dañar el cigüeñal. Entonces, es muy delicado de que el líquido no entre como líquido, sino como gas, para poder ser comprimido. Entonces, este líquido, ¿ya? Este gas que está entrando por acá, entra a una presión aproximadamente de 2 bares máximo, o dependiendo de la necesidad de frío. Mientras menos presión tenga, más frío es el evaporador. Ojo, mientras más vacío sea, o sea, mientras más llegado a cero sea la presión del gas refrigerante, más frío va a enfriar acá. El amoníaco a 1.8 bares de presión tiene menos 15 grados centígrados. A 1.5 tiene menos 10, ¿ya? A 1 bar de presión tiene menos 25 grados centígrados. De ahí no puede llegar menos porque no, su trabajo no es para escarchar. Se usa freón o otros materiales o otro tipo de gases para poder enfriar a presiones menores. Y a presiones más frías, de temperaturas de menos 80 para abajo, se usa el nitrógeno, ya, que es para enfriar eso, ¿ya? Y se hace un proceso de líquido, ¿no? El nitrógeno entra como nitrógeno líquido, el cual se evapora y se vuelve a comprimir para volver a condensarlo. Tiene dos procesos, ¿ya? Entonces, ¿para qué elevamos temperatura y presión al gas refrigerante? Una vez nosotros comprimimos este gas que está entrando por acá, esto empieza a elevar presión y temperatura y sale con color rojo, abre esta válvula de acá ya y cierra la que está acá, ¿ya? Obviamente cuando esto está comprimiendo, cierran las dos válvulas, ¿no? Porque si tuviera una de las dos válvulas abiertas, ya escaparía el gas. Entonces cierran las dos válvulas para que el gas comprima y una vez llega a comprimirse, eleva temperatura y presión, se abre la válvula de escape, ¿ya? O de descarga y sale el gas a alta presión y temperatura. Entonces, ¿dónde va esto? A este equipo llamado condensador. Entra un serpentín, el cual se recircula. En este caso, este es un recondensador que también lo vamos a ver por medio de aire. Ya solo enfría por medio de aire. Hay distintos tipos de condensadores, al igual que hay distintos tipos de compresores. Pero todos tienen el mismo fin. ¿Cuál es el mismo fin del compresor? Comprimir, y el fin del condensador, condensar. ¿Cómo condensa? Nosotros vemos que está entrando este gas caliente al condensador y el mismo es enfriado por estos ventiladores. ¿Ya? Obviamente que a la temperatura ambiente. La salida del gas comprimido más o menos llega en valores desde 60 grados hasta 120 grados. Entonces, como la temperatura ambiente por lo general está a 30 grados, lo que hace es entrar a esta temperatura y hacer una diferencia de temperaturas por calor específico, haciendo que todo el gas que está entrando al serpentín, que hace una área bien grande, ¿ya? Donde hace que este gas entre por sectores y dé tiempo a que se enfría. Y al enfriar, si bajar la temperatura de 80 grados a 30 grados o 25 grados, que puede estar la temperatura ambiente, este se condensa. Vamos a dar otro ejemplo. El agua hierve a 100 grados, ¿no? Entonces, cuando empieza a hervir, empieza a salir vapor. El vapor de agua está a 100 grados centígrados. Si nosotros metemos ese vapor, ¿ya? A un serpentín como este, ¿ya? Y el mismo serpentín se va enfriando porque el vapor va a pasar por acá, va a pasar por acá, le va a circular viento y va a llegar a un momento en que va a salir a temperatura ambiente. ¿Qué va a suceder con esa agua a la salida de este evaporador? Con ese vapor de agua. Se va a volver líquido. Se va a volver líquido, se va a condensar, ¿no? Entonces, al condensarse, ya tiene otro uso. ¿Cuál es el uso? Ya, lo mismo sucede con el gas refrigerante. Pasa por el serpentín, se enfría
y se condensa, entonces cae como líquido por esta salida. Entonces, al entrar por la cañería, entra una válvula de expansión, ¿ya? La válvula de expansión es exactamente la misma que tenemos en los spray de alcohol, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que acá tengo una. Que ya está pegada, ¿eh? Sí, no está bueno. Ahí está. Por ejemplo, acá ustedes tienen las válvulas de alcohol que tienen comunes y ¿ven? Entonces lo que hace es pulverizar el líquido que está entrando ahí, ¿ya? El desodorante también pulveriza. ¿Y qué sucede cuando se pulveriza algo? ¿Ya? Como el gas está a presión alta, ¿ya? ¿Por qué? Porque el compresor la comprimió a presión alta, ¿ya? Y obviamente elevó temperatura, pero la temperatura ya bajó porque el condensador se encargó de enfriar esa temperatura del gas y la condensó, pero la presión sigue alta. Entonces, como está a alta presión, ¿ya? Lo que hace la válvula de expansión es lo mismo que en los botellones de los desodorantes, ¿ya? Ustedes presionan o de los ambientadores y el gas está en estado líquido. Lo mismo sucede acá, acá está en estado líquido porque se condensó. También se le llama licuado, ¿no? Proceso de licuado. El nitrógeno líquido, no sé si han visto la película de Terminator, cuando le cae, ¿no ves? En Terminator 2 al tipo ese que se hace como líquido, como metal líquido, le cae el nitrógeno y él se despedaza, ¿no? Entonces, eso es porque el nitrógeno se encuentra a temperaturas de menos 80 grados centígrados, entonces puede congelar un metal, ¿ya? Y puede hacerlo hielo. Entonces, al congelarlo, ¿ya? ¿Cómo llegamos a convertir ese gas, ese nitrógeno líquido en líquido? Hacemos el mismo proceso. El nitrógeno líquido, ¿qué es lo que hace? ¿Ya? Con una válvula de expansión se expande y se pulveriza, sale como pequeñas gotitas de agua. Entonces, al pulverizarse sale casi como gaseoso, como una nieblina, sigue manteniendo sus propiedades frías, ¿ya? Y hace que pueda enfriar lo que nosotros querramos por medio de un evaporador, ¿ya? Entonces, al enfriar eso, ¿ya? El frío absorbe calor y ese gas evaporado, ese gas expandido, se convierte en gas, ¿ya? Un compresor lo absorbe, lo comprime, lo condensa y lo vuelve líquido. Por eso es que sigue trabajando como gas líquido de nitrógeno. Hace el mismo proceso que acá, ¿ya? Solamente que se necesita, imagínense 80 bares, ¿ya? Perdón, menos 80 grados centígrados. Se necesitan compresores más grandes para hacer la compresión, porque necesita temperatura y fuerzas de compresiones mayores. Entonces tiene otro tipo de trabajo y son distintos tipos de compresores. En este caso, los compresores convencionales no son tan grandes dependiendo del gas y dependiendo de las kilocalorías que nosotros querramos usar. En el anterior bimestre ustedes vieron cómo calcular kilocalorías, ya sea en un cuarto, en una habitación, dependiendo del número de personas, dependiendo del número de las cosas que queremos enfriar, del calor específico, no sé, si queremos enfriar metales, tal vez queremos enfriar masa. Nosotros buscamos el calor específico de la masa de pan y nos va a decir cuánto es el calor específico de la masa de pan. Tal vez queremos enfriar eso, queremos enfriar otro tipo de producto, cada cual tiene su calor específico. Entonces, dependiendo de la cantidad de la masa, o sea, los kilogramos de lo que querramos enfriar, eso necesita una cantidad de kilocalorías. Entonces, esa cantidad de kilocalorías es la que define el tamaño de nuestro compresor, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos a hacer un proyecto de enfriar agua, por ejemplo, ¿ya? Nosotros tenemos que saber el calor específico del agua, de qué temperatura a qué temperatura queremos llegar a enfriar esa agua, o sea, si el agua está entrando a 30 grados y queremos enfriarla a 10 grados, ¿ya? ¿Qué cantidad de agua en masa vamos a enfriar? ¿Cuántos litros equivalentes a kilogramos vamos a enfriar? Y con eso tenemos el dato de kilocalorías que necesitamos para enfriar ese producto. Ahora, si nosotros queremos enfriar eso en menos de una hora, vamos a necesitar más grande el compresor porque tiene que succionar de una manera mayor. Entonces, el cálculo que hacemos es para una hora promedio, pero nosotros podemos hacer que ese compresor sea el doble de capacidad. Por ejemplo, si nosotros queremos enfriar 100.000 kilocalorías en una hora y queremos hacer que en esa hora el agua se enfríe de 30 grados a 10 grados, entonces el compresor va a ser de esa capacidad para una hora. Pero queremos que esa agua se enfríe en media hora. Necesitamos uno de 200 kilocalorías, 200.000 kilocalorías para poder enfriar eso en media hora.
Si queremos enfriar en 15 minutos, necesitamos el triple de capacidad, o sea, más grande el compresor. Entonces, depende de la necesidad, ¿ya? Entonces, una vez entra esta válvula de expansión, que es similar al spray que le mostré, ¿ya? Lo que hace el gas es expandirse. Y al expandirse pasan dos cosas. De un tipo de cañería pasa a otro tipo de cañería más grande, lo cual sucede que, ¿qué pasa cuando pasa una cañería más pequeña a una cañería más grande? A ver, para que se despierten. Se expande. Se expande, pero ¿qué Claro. pasa? ¿Qué pasa con la presión? ¿Ah? Baja la presión. Baja la presión, ¿no? ¿Qué? ¿Ya? ¿Quién respondió? Yo, Juan Carlos. Ya. La presión baja, ¿ya? Entonces, al bajar la presión, ¿ya? El gas se enfría. Como yo les dije, los gases refrigerantes a baja presión son fríos, ¿ya? Entonces, el objetivo de la válvula de expansión es, de la presión alta que tiene, bajar la presión por medio de un sistema de resortes que tiene, ¿ya? Que es un regulador de presión, en otras palabras, el resorte, donde lo que hace es absorber toda esa presión alta a un resorte para que éste disminuya la presión y pueda salir a menor presión por este tipo de acá, por esta cañería que es más gruesa. Al ser más gruesa tiene más tamaño, más área, por lo tanto también baja la presión. Nosotros sabemos que presión, según la ley de Newton, es igual a fuerza sobre área. Si el área que está abajo, dividiendo como denominador, es mayor, la presión va a ser menor, ¿ya? Entonces, si la cañería es más grande, la presión va a ser menor, ¿ya? Entonces, el objetivo es eso. Es como tengamos una llanta pequeña con 30, nosotros siempre decimos al del aire, échemele 30, decimos, pero ¿alguien que sabe qué son esos 30? P6, PSI, ¿no? Mauro, ¿no? sí, ya. Son PSI, ¿no? Los PSI, ¿qué son? ¿Qué son los PSI? Es una sigla en inglés, ¿no? Presión del sistema internacional. No, es sistema inglés más bien el PSI, ¿no? El internacional es bar, ya, presión en bar, Sí, sí, sí. ¿ya? Entonces, la presión significa pulgadas por pie cuadrado, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, eso es lo que significa el valor de presión, ¿ya? Entonces, lo importante de saber las manejos de presión es simplemente conversión, ¿ya? Pero cuando nosotros decimos 30 PSI en una llanta y queremos pasar esos mismos 30 PSI a una llanta más grande, ¿qué sucedería? ¿Tendría también 30 la llanta más grande? De ¿Ah? presión, no. ¿Cómo? Si Ya yo no tengo una tendría la llanta misma. pequeña con 30 PSI, una llanta de estos Corolita, y la quiero pasar a un tractor, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir esa mismos 30? ¿Le van a entrar 30 también con esa misma cantidad de aire ahí a la otra llantota? La La misma presión cantidad sería de... mayor. ¿Cómo? La presión sería mayor, Inge. No. En Menores, la, porque con La menos presión va a sería ser. menor, pero sería la misma cantidad de aire. La misma cantidad de aire en que está en ese, esa llanta va a entrar a la otra, pero la presión va a bajar porque el área de esa llanta es mayor. ¿Ya? estaría mayor presión. Ya, necesitaría, no, seguimos usando lo mismo 30 PSI, pero vamos a necesitar más caudal, ¿ya? Más cantidad de aire, ¿ya? La presión es lo que nos mantiene presurizado algo, ¿ya? Pero ese algo depende del tamaño que tenga, ¿ya? Si yo tengo 30 bares de presión en un tanque de 2 metros cúbicos y tengo 30 bares de presión, ¿ya? En un tanque de 10 metros cúbicos más grande, ¿ya? ¿Voy a tener la misma presión o no? Vuelvo a hacer la pregunta. Yo tengo un tanque de 1 metro cúbico a 30 bares de presión y tengo otro tanque de 10 metros cúbicos a 30 bares de presión. ¿Se va a cortar el internet? Me responden ahorita, ya piénsenlo. De nuevo repito, antes que se corte, tengo un Si tanque está de... conectado, No están tan independientes. Tengo 30 bares de presión en un tanque pequeño de 1 metro cúbico y tengo 30 bares de presión en un tanque más grande de 10 metros cúbicos
¿Los dos tienen la misma presión? ¿Cuál tiene más presión? Me lo responden ahorita, ya voy a cortar, se vuelven a entrar al mismo grupo. Al Presión, mismo-